4 puntos finales de la estructura que hace que nuestra vida de iglesia sea una vida cristiana sólida, una vida de iglesia saludable y sobre todo fuerte. Yo creo, querido hermano, querida hermana, que usted que está aquí en esta reunión, su deseo en lo más íntimo siempre es: yo quiero ser un cristiano, una cristiana, una mujer, un varón que pueda cumplir el propósito de Dios. Por eso, gracias damos al Señor por el hecho de usted participar de esta reunión, participar de este momento. Entonces, nosotros estamos trasladando para ustedes algunos principios, fundamentos para que nuestra vida cristiana sea sólida, estable y sobre todo saludable. Dios quiere que nosotros como hijos suyos podamos conducirnos apropiadamente en la casa de Dios. Entonces nosotros vimos 3 puntos iniciales, ¿verdad? Nosotros hemos visto acerca de la fe objetiva, hemos visto acerca de la verdad y hemos visto también acerca de las sanas enseñanzas. Nosotros tenemos aquí los aspectos que dan la estructura, 7 pasos o 7 principios importantes, querido hermano, querida hermana, para que su vida cristiana pueda ser sólida, pueda ser estable y también pueda ser saludable. Vimos la semana pasada acerca de la fe objetiva que contiene todo el propósito de Dios, todo el plan de Dios, ¿verdad? Nosotros allí vimos que esta porción de la palabra significa que nosotros comprendimos o se nos fue anunciado toda la economía de Dios. La economía de Dios, en pocas palabras, es el plan de Dios. Dios tiene un plan que no solamente está basado con que usted reciba a Jesús como su Salvador y sea alguien que ya no está más destinado a ir al lago de fuego, a padecer bajo la condenación y esperar quizás el castigo eterno. No solamente ese es el plan de Dios. Dios tiene algo mayor para usted. Dios quiere hacer de usted un hijo suyo, por medio del nuevo nacimiento, por medio de el oír la palabra, por medio de recibir la palabra, por medio de recibir a Jesús como su Salvador personal, por medio de pasar de las aguas del bautismo. Luego usted se convirtió en una nueva creación, una nueva criatura, un nuevo creyente que necesita ser consolidado, alimentado por medio de la leche espiritual no adulterada, y allí comienza el desarrollo de su salvación. Todo eso es la fe objetiva. ¿Y dónde culmina? Cuando usted entre en el reino. Cuando usted entra en el reino, usted puede decir, usted recibió todo el contenido de la fe de Dios. La fe, que es todo el plan de Dios, fue depositado en usted. Nosotros hemos visto a través de un camioncito, ¿verdad? Un camión que no está vacío, un camión que siempre está lleno, lleno de palabra, lleno de espíritu, lleno de vida, lleno de revelación. Y ese camión viene cargado para poder entrar en nuestro espíritu, para saturar nuestra alma y sanar nuestros cuerpos. Esto es también el punto número 2, que es la verdad. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿cierto? Y por otro lado, el Señor dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿cierto? Entonces, la verdad en realidad es la realidad de todo lo que Dios planeó, la realidad de todo lo que Dios diseñó, lo que creó en su corazón. Todo eso hoy es la verdad. Y la verdad no es
algo que puede ser discutido. Nosotros vimos en mensajes pasados que la palabra de Dios como verdad no solamente es para contradecir o debatir acerca de doctrinas. Doctrina significa en el original griego enseñanza. No estamos para discutir acerca de enseñanzas o acerca de teología. La palabra teología significa estudio de las cosas de Dios. En teos es Dios en griego y logos o logía viene de estudio. Entonces, el estudio de las cosas de Dios. Nosotros no estamos para discutir acerca de la teología, acerca de que si la salvación se pierde, cómo es el bautismo, en el nombre de quién nos bautizamos, qué tipo de vestimenta usted debe de usar, qué tipo de cabello debe de utilizar. No estamos buscando esa clase de doctrinas, que si bien es cierto, muchas de ellas están amparadas en la palabra de Dios, eso no es la verdad en su totalidad. La verdad es toda la palabra de Dios cuando es transmitida hacia dentro de nuestro espíritu. Y desde allí, querido hermano, querida hermana, esas palabras se constituyen en nuestra vida. Colosenses capítulo 3 nos dice, cuando Cristo, vuestra vida. Dios quiere que toda la verdad, el contenido, este paquete completo que recibimos nosotros por medio de la palabra de Dios, no solo sea almacenado en nuestra mente, sino que esas palabras puedan ser aplicadas hacia nuestro vivir diario, hacia nuestro vivir cotidiano. Y eso nos va a ayudar en el punto número 3 para que nosotros podamos ver el tema de las sanas enseñanzas, la sana doctrina o la enseñanza saludable, ¿cierto? Nosotros, queridos hermanos, en la vida de la iglesia tenemos un énfasis cuando estudiamos o cuando compartimos la palabra. Llevar a que estas palabras se mezclen con nuestro espíritu, se mezclen en nuestro interior a través de la palabra con la oración. Cuando usted toma la palabra de Dios de una manera normal, con un corazón puro, usted recibe la enseñanza. Pero muchas personas, vimos la semana pasada, de entre los cuales hubieron dos, Himeneo, Alejandro, personas que el apóstol Pablo menciona por nombre propio. Eso está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 y 19. Ellos cauterizaron su conciencia, no obedecieron la verdad, causaron muchos males al apóstol Pablo, causaron muchos males a la iglesia en Éfeso, causaron muchos males al joven colaborador Timoteo. Cuando no ejercitamos nuestro espíritu, no tomamos la palabra como la verdad, no recibimos de una manera abierta todo el plan, el propósito de Dios, es muy fácil, querida hermana, es muy fácil, querido hermano, que usted y yo podamos ser desviados o naufragar en cuanto a la fe, creyendo otra clase de enseñanzas. Es lamentable que hoy, en el siglo XXI, si usted entra al Internet, usted busca Apocalipsis, usted va a encontrar una serie de enseñanzas, cada una diferente de la otra, cada una cuestionando la otra, argumentando, discutiendo, todos basados en la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios tiene como objetivo hacernos personas saludables. Una persona que está sana significa que su sistema inmunológico está elevado. Por otro lado,
esta persona ingiere alimentos saludables, ¿verdad? Por un lado es lo que ingiere y por otro lado cómo se desarrolla. De la misma manera, las enseñanzas vienen de afuera hacia adentro. Y cuando una enseñanza, sea cual fuera, ingresa en nuestra mente, usted recibe. Hoy en día hay tantas declaraciones, afirmaciones, contradicciones que estamos viendo en el medio social político nacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque buscan confundir, buscan ganar una contienda, buscan adoctrinar a las personas. Oh, yo estaba conversando con una hermana y cuando me dijo, me contó que en el mercado se encuentra con las personas y le dice, yo aquí quiero que usted me hable solamente de Dios, porque si usted me habla de uno o de otro, realmente vamos a terminar discutiendo, porque las personas ya recibieron un adoctrinamiento, una enseñanza diferente y no necesariamente una enseñanza sana. Por eso nosotros necesitamos ser como un huerto cerrado, exclusivo para el Señor, recibiendo las enseñanzas saludables del ministerio. Nosotros, por estar en el ministerio, en este único ministerio, queridas hermanas, nosotros somos bendecidos, nosotros somos bendecidas. Entonces, cuando usted recibe las palabras saludables que transmitimos, usted nunca se va a empalagar. Hay otro término un poco más coloquial que es hastiar o empachar. Querido hermano, querida hermana, a través de la lectura de la Biblia, no se empalague, no sienta eso. Disfrute lo saludable que es la palabra del Señor. Y estos 3 puntos traen para nosotros, estos 3 puntos son exteriores porque están dentro de la palabra de Dios, como la fe objetiva, como la verdad que es transmitido a nosotros como las enseñanzas saludables o las sanas enseñanzas, ¿verdad? Y nosotros vamos a entrar ahora al punto número 4, que es la vida. La vida es la esencia y la naturaleza de la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 63 nos dice el Señor mismo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, nosotros, cuando recibimos la palabra de Dios, recibimos la palabra de Dios como espíritu y como vida. Ahora, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16, nosotros encontramos lo siguiente. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. La vida de Dios no es una vida limitada. La vida de Dios no es una vida soluble. La vida de Dios es una vida eterna, indestructible, inmarcesible, inmarchitable, es una vida que siempre es fresca. Entonces el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, el Señor dijo, que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya, alabado sea el Señor. Cuando nosotros ejercitamos desde nuestro interior, ejercitamos nuestro espíritu, recibimos adecuadamente, recibimos
apropiadamente, con un buen corazón, con una buena actitud, la palabra que trae el camioncito. Cuando este camioncito, voy a graficarlo para ustedes si usted quizás no lo vio, el camión de la economía de Dios. Entonces, la fe que está dentro del plan de Dios, todo el plan de Dios, como usted está viendo desde el lado izquierdo, es traído a través de la palabra, la verdad, las sanas enseñanzas, las enseñanzas saludables y la fe viene a través de su órgano que es el oír con fe. Cuando usted oye la palabra, usted cree y esa palabra engendra en su espíritu fe. Alabado sea el Señor. Entonces nuestro espíritu se mezcla con el espíritu del Señor y desde allí yo tengo vida. Ya no soy una persona muerta, sedienta, apagada, opaca, sin esperanza. Ahora yo tengo esperanza. Ahora yo tengo seguridad. Seguridad de que todo lo que suceda en este mundo no ha de moverme porque estoy claro y convencido de que el plan de Dios va más allá de lo que pasa en esta esfera transitoria de este mundo. El mundo pasa y todos los deseos de los hombres, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, va a pasar. Más la palabra del Señor nunca ha de pasar y el propósito o el plan de Dios permanecerá eternamente. Entonces, eso cuando usted cree, cuando usted lo recibe, eso genera en usted vida, eso genera en usted esperanza, eso genera en usted amor, eso genera en usted algo que lo motiva, lo activa. Entonces, eso significa que va regando, va llegando hacia su mente, va llegando hacia su emoción, va llegando hacia su voluntad, que son las tres partes de vuestra alma. Y finalmente va a llenar, va a llegar a esparcir ese aroma de la vida eterna, va a llegar hasta vuestro cuerpo a tal punto de que usted desee contribuir voluntariamente para la propagación de esta verdad, de esta palabra saludable, esta palabra que es espíritu y es vida. Entonces, cuando esta palabra llega a nosotros, produce vida. Esta es la vida eterna. Que creas. Crea, querido hermano. Crea, querida hermana, que Dios, cuando lo llamó, no lo llamó simplemente para ser un buen cristiano. No solamente le llamó para ser un buen hijo de Dios. Dios anhela, y vamos a entrar más adelante, Dios desea que tú seas, sí, un hijo de Dios y de los buenos. No en cuanto a cualidades, sino en cuanto a la calidad, porque tú tienes una vida indestructible. Tú tienes la vida eterna y Dios quiere que tú eches mano de la vida eterna. Señor Jesús, por eso, ¿qué tal si abrimos nuestras Biblias en el libro de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12? En el libro de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Yo recibí por la fe la palabra de Dios. Yo recibí por la fe la vida de Dios. Nací de nuevo. Ahora soy un hijo de Dios. Pero hermano, me siento sin fuerzas, aún todavía siento que no tengo ganas, hermanos, de salir a predicar, todavía me cuesta, no sé nada. Hermana querida, hermano querido, solamente haga una cosa, eche mano de la vida eterna, haga suya la vida eterna, tome para sí la vida eterna. Cuando una persona está sedienta, ¿qué hace cuando busca el agua? No bebe despacito el agua que está en la botella o en el jarro o en el vaso. No, ¿verdad? Sino que siente tanta sequedad en su interior que echa mano de la jarra, echa mano del vaso y rápidamente
en estos tiempos difíciles, en estos tiempos del fin, querido hermano, querida hermana, usted no puede esperar pasivamente que la vida llegue a usted. Dios ya envió a Jesucristo. Dios ya envió a Jesús a morir por vuestros pecados, por mis pecados. Ahora, Él espera que usted y yo echemos mano de la vida eterna. Entonces, quiero compartir aquí con ustedes este versículo que está aquí en la Nueva Versión Internacional. Dice aquí lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya, querido hermano, querida hermana, haz tuya la vida eterna. ¿Qué tal si usted activa su micrófono y le dice al hermano de su costado, a la hermana de su costado que está en su pantalla, dígale: hermano, hermana, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna. No, acá también. Hermana Edith, pelea la buena batalla que tuya es, Señor Jesús. Pelea la buena batalla. Amén, hermana. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna. Amén. Amén. Amén, Hermana Mari, pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamada y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, hermana Mari. Amén, hermana. Amén, hermana. Amén, hermana Edith. Pelea la buena batalla de la fe. Amén. Amén, hermana Mari. Peleemos la buena batalla de la fe. Amén, hermana. La vida eterna. Haz tuya, dice la vida eterna, a la que fuimos llamadas, hermanas, y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, hermanos. Peleemos la buena batalla, hermanas. Peleemos esa batalla. Amén, hermanitos. Amén, amén. Amén. Hermana Ana Berta, la palabra dice: pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna. Amén. Hermana, haga de usted esa vida eterna, peleando la buena batalla de la fe, a la cual usted, hermana, fue llamada, y la cual se hizo aquella admirable declaración de la fe, delante, dice, de muchos testigos. Aleluya. Amén, sí, hermano Oscar, pelea la buena batalla de la fe, oh Señor Jesús, amén, hermano Oscar, haz tuya la vida eterna, hermano, amén. Nosotros tenemos aquí este versículo maravilloso: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Pelea, hermana querida, hermano querido. ¿Tienes días difíciles? Todos tenemos días difíciles. En el trabajo, quizás no te pagan. Quizás vas a cobrar, no te dan. Quieres salir y vender algo y no resulta lo que haces. Quizás tus hijos te dan problemas. Quizás tu esposa, tu esposo te da problemas. Todos tenemos días difíciles. Yo te pregunto, hermana, ¿tú te vas a dejar estar en esa condición o vas a pelear la buena batalla de la fe? El enemigo va a utilizar todos los medios para que tú no eches mano de la vida eterna. Él no quiere que tú tomes pose de la vida eterna. Por eso que a veces nosotros quedamos en un estado de un cristianismo donde queremos solo recibir. Solo recibir, solo queremos que nos den, queremos que nos visiten, queremos que nos hablen. Más querido hermano, más querida hermana, usted está en una batalla. Usted tiene espada, usted tiene escudo, usted tiene una armadura, usted está dentro de un ejército. ¿Qué tiene que hacer? Pelear. Pelea. No contra tu esposo, tu esposa, no contra tus hijos, no contra tus clientes, no contra aquellas personas que te están defraudando de una u otra manera, no contra ellos. Pelea contra el enemigo que quiere que tú dejes de disfrutar y dejes de echar mano de la vida eterna. Haz tuya. El Señor dice en su palabra: haz tuya. Otro
pasando por situaciones similares o parecidas, quizás que no son como las tuyas, pero reaccionas de otra manera. Él toma pose de la vida eterna. Él disfruta del Señor en las adversidades. Oh, hermanos, oh, hermanas, esto no es solamente para el apóstol Pablo. Pablo le estaba hablando ¿a quién? A un joven. Haz tuya la vida eterna. Y el versículo continúa, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe. Hermano, hermana, cuando usted fue bautizado, usted hizo una declaración de fe. Cuando usted recibió al Señor, usted hizo una declaración de fe. Cuando usted oró en secreto a su Dios en alguna situación, usted hizo una declaración de fe. Y hubieron muchos testigos. Por un lado, personas. Por otro lado, ángeles caídos. Por otro lado, los ángeles servidores de Dios que están a nuestro servicio. Las personas han visto. Los ángeles caídos han visto. De repente tú un día has dicho, Señor, yo quiero servirte, quiero consagrarme. Por favor, Señor, trabaja en mí. Y cuando el Señor comienza a trabajar en ti, oh, ya no aguanto, hermano, ya no aguanto. La vida cristiana es muy dura, es muy difícil ser cristiano. No, hermano, no, hermana. Es porque no estamos peleando. Y si estamos peleando, no estamos echando mano de la vida eterna. Si usted pelea, si usted va a pelear contra nuestro adversario, nuestro único adversario en común, que es Satanás, necesitamos de la vida eterna. El Señor derrotó al diablo, derrotó a los ángeles caídos por la vida eterna que había dentro de él. No fue solamente porque él era un buen hombre, es porque en él estaba la vida y esa vida era luz. Entonces, querido hermano, querida hermana, echa mano todos los días y aunque te sea difícil orar, ora. Aunque te sea difícil leer la Biblia, lee un versículo todos los días. Un versículo. Quizás tú no tienes la facilidad. Quizás tú no tienes la capacidad de retener. Quizás tú no tienes el tiempo suficiente para leer. Esta palabra es para usted. Usted puede leer un versículo diario. En el alimento diario, en la parte de arriba, tenemos siempre propuestos un versículo. Mastíquelo, disfrútelo, haga suyo ese versículo. Mézclelo con sus palabras, tráigalo a su experiencia y verás que eso te fortalecerá durante todo el día. Esa palabra no volverá vacía, producirá lo que Dios quiere, producirá lo que Él quiere hacer a través de esa palabra en tu vida. Y si tú tienes un poco más de tiempo, aplícate a la lectura. Tenemos libros espirituales. Nosotros como país carecemos de este principio o de este valor tan importante que es la lectura. En otros lugares, en otros países, los jóvenes aprecian mucho la lectura de libros físicos, libros virtuales. Cuando estaba en la universidad, muchos jóvenes contemporáneos a mí veían el asunto de la tesis como un asunto imposible y preferían pagar para que se les haga su tesis, porque querían evitar, evadir el asunto de leer. Hermana,
hermano, ejercítese en la lectura. Haga suya la vida eterna. Por eso tenemos la escuela de oración. Tenemos materiales de lectura. En las reuniones de mujeres, ustedes están leyendo un material. No lo tomen poco. Absorba el contenido, no solamente de las letras, sino el sentimiento de cómo fue escrito estas palabras. Pablo, cuando escribe cada una de sus epístolas, tiene un sentimiento. Y aquí encontramos que Pablo está trasladando un sentimiento de impulso, de motivación, de despertar a Timoteo, porque Timoteo estaba ya golpeado por todo lo que existía a su alrededor. ¿Qué tal si nosotros leemos ahora 1 Timoteo capítulo 6, versículo 19? Una persona, una hermana, un hermano que lo pueda leer, por favor. Amén. Amén. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Otra vez dice, echen mano de la vida eterna. Solo que en este versículo la expresión es parecida, así como aquí está en la Nueva Traducción Viviente. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Oh, hermanos, la verdadera vida se encuentra en disfrutar de Cristo. Cuando usted disfruta de Cristo en sus más diversos aspectos, querido hermano, querida hermana, su vida realmente trasciende a lo que pueda obtener en este mundo. Quizás tus deudas te llevan a trabajar un poco más. Quizás tú tienes metas como padre, como madre, como esposo, como esposa, como papá, como joven. Tienes metas. Y es normal que todos nosotros cumplamos nuestras metas aquí en la tierra. Pero, queridos hermanos, no acumulemos tesoros aquí en la tierra. Acumulemos un buen fundamento, coloquemos en nuestra vida un buen fundamento para lo que viene. Lo que viene. Realmente, queridos hermanos, queridas hermanas, es más de lo que podamos imaginar respecto a lo que están la gente debatiendo. Viajar al exterior y muchas cosas semejantes, que la inflación o todas esas cosas. Es mucho peor que eso. Lo que viene va a ser mucho peor. Pero ¿cómo vamos a enfrentar? Sea en la China, sea en Europa, sea donde fuere. Hermana, cuando llegue los 3 años y medio de gran tribulación, va a llegar a todo el mundo. Principalmente, ¿dónde? En Europa, Medio Oriente. Y todas las personas de allá van a salir como disparadas, corriendo. Y un lugar que las personas toman como países subdesarrollados somos nosotros, Sudamérica, que es el desierto, donde la serpiente ni está allí. Por eso, queridos hermanos, queridas hermanas, aprovechemos este tiempo para que podamos experimentar la verdadera vida. Duro sería que el Señor nos haya colocado en otra posición geográfica, quizás África, quizás China. En China las personas valoran mucho, los creyentes valoran mucho las sagradas escrituras. En tiempos atrás ellos guardaban las escrituras en rollos de papel en los tubos de las sillas para que nadie descubriera y no fueran muertos por causa de leer la Biblia.
Hoy nosotros tenemos la Biblia en el celular, tenemos la Biblia en la computadora, tenemos la Biblia física, tenemos la Biblia en todo lugar. Tenemos herramientas, tenemos cómo echar mano de la vida eterna. Hoy tenemos los canales de YouTube, tenemos los programas del Instituto Vida para Todos, tenemos la programación también de la iglesia en Trujillo, tenemos palabra por todo lugar, querido hermano, querida hermana. ¿Será que ya estamos aburridos de ello? Cuidado, cuidado, querido hermano, querida hermana. Tengamos mucho cuidado. Todos los días apropiémonos de una porción fresca de la palabra de Dios. Apropiémonos de una porción de la vida eterna. Esa es la parte de la vida. Ahora pasamos a la parte de la piedad. El sexto punto. El quinto punto, perdón. Luego tenemos la fe subjetiva y luego la conciencia. Esperamos que el día de hoy nos alcance para desarrollar estos 4 puntos. En cuanto a la piedad, nosotros tenemos 4 palabras para definir piedad. Rápidamente quiero compartir con ustedes. Una es eusebeia, otra es teosebeia, otra es eusebes y otra es eulabes. Todas están relacionadas en la devoción, en el temor de Dios. Todas ellas. Algunas están relacionadas, como dice Eusebia, aquella piedad caracterizada por una actitud de ir hacia Dios para hacer aquello que le es agradable. Hacer está relacionado con obras, está relacionado con acciones, está relacionado con las cosas hacia afuera. Teosebeia denota el temor o la reverencia, que es un asunto de actitud, un asunto interior, un asunto que nace del corazón, un temor íntimo. Eusebeies denota algo piadoso, que es una reverencia, es un respeto basado en acciones, que es una manera de vivir. Y eulabes es ser cauto en cuanto a la conciencia. Es decir, una persona que en su interior, que en su mente, que en su corazón toma conciencia de la existencia y de las demandas que Dios hace. Es decir, una persona que actúa prudentemente, con temor. Eso es una manifestación de la piedad. Una persona que en su corazón tiene temor, tiene respeto, tiene reverencia. Eso significa una manifestación de la piedad. Por ejemplo, cuando teníamos las reuniones presenciales, sucedía algo que causaba cierto ruido, el sonido del celular. Llegas al día de la reunión y el celular, y a veces uno le pone una música súper rimbombante, con alto volumen. Entonces, esas actitudes o esas acciones, por un lado, no manifiestan respeto o reverencia a Dios, en el sentido de que el lugar al que estamos yendo merece cierto trato, ¿verdad? Colocar el celular en vibrador o algo por el estilo. Entonces, esas cosas son pequeñas manifestaciones de hacer algo que sea agradable, ¿cierto? Ahora, por otro lado, cuando una persona está a punto de mentir, miente con ligereza o tiene temor porque sabe que, aunque nadie le esté viendo, sabe que es que un creyente y sabe que no puede mentir. Entonces, eso significa que tiene temor de Dios, toma conciencia. Entonces, esas son manifestaciones en la práctica de la piedad. Piedad no es un asunto de ser trasladado a un monte tipo los monjes o los puritanos que están allí o visten de una túnica y que no hablan, son callados. No, queridos hermanos. La piedad está relacionado con nuestra relación personal con Dios. ¿Cuánto de Él consideramos? ¿Cuánto lo respetamos?
cuanto a nuestras acciones, pueden ser buenas o pueden ser malas. Nosotros tenemos aquí estas dos personas que naufragaron en la fe porque tenían cauterizado su conciencia. Pablo hablaba también que habrían personas con apariencia de piedad y que otras personas negociaban acerca de la piedad. Oh, hermanos y hermanas, esto es algo terrible. Realmente, nosotros no podemos tener apariencia de piedad. Nosotros necesitamos tomar la palabra como espíritu y como vida para que la verdad se convierta en nuestra realidad y que esa palabra pueda constituirse y ser reflejada a través de nosotros. Por eso nosotros cantamos esta canción. Qué hermoso es ver a Jesús en tu rostro, mi hermano. Porque cuando las personas leen la Biblia, lo hacen. Las personas que no conocen a Dios leen la Biblia. ¿Cómo? Leen la Biblia a través de ti. Los que no conocen a Dios, ellos no leen, no tienen el hábito de leer la Biblia, la palabra de Dios, pero ellos van a leer la Biblia a través de tus actitudes. Ellos van a leer la Biblia a través de tus acciones, a través de tus palabras y a través de cómo es tu corazón. Y en la iglesia, cuando las personas llegan por primera vez, ellas sienten algo diferente. Ellas sienten que Dios habla con ellas, se sienten acogidos, se sienten abrazados. Esa es la vida de la iglesia, un misterio. Que cuando ellos ven y existe este lugar, ¿qué lugar es este? Yo nunca he visto una iglesia así, donde hay compañerismo, donde todos nos amamos y amarnos cada vez más sobre todas las diferencias y permitir que su amor, nuestras vidas, las haga perfectas, es decir, nos lleve a ser santos, nos lleve a ser como Dios es en vida y naturaleza. Entonces, nosotros tenemos ahora la otra palabra que es la fe subjetiva. La fe subjetiva es luego nuestro depósito, es lo que nosotros creemos cuando el camión viene trayendo la verdad, viene a través de la enseñanza saludable, trae espíritu, trae vida, trae una realidad. Nos lleva a parecernos más con el Señor, a parecernos más con sus rasgos, a tomar en cuenta cada aspecto cuando hacemos, cuando hablamos. Entonces, nuestra fe subjetiva reacciona delante de ello. Para ello, nosotros tenemos un versículo que está en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una fe no fingida. Pablo habla 2 veces fe no fingida. En 1 Timoteo como en 2 Timoteo habla de la fe no fingida. Esta no es la fe relacionada con la palabra de Dios, sino la fe subjetiva que está dentro de nosotros. Es nuestra acción de creer y de cómo nosotros creemos a la palabra del Señor, cómo reaccionamos a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay personas, como les mencionaba, dentro del libro de 1 Timoteo y 2 Timoteo, hay varios versículos donde se habla piedad y donde también hay personas que tienen o que tuvieron una fe fingida. Entonces, nosotros ahora tenemos este otro versículo que está en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 19 de la Nueva Versión Internacional, que dice:
Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque te tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Aquí encontramos la conexión, fe y una buena conciencia. Estas cosas son interiores. La vida, la piedad, la fe subjetiva y la conciencia son cosas que no se ven, son cosas que están dentro de nosotros, pero que se reflejan después. Una conciencia, por no hacerle caso a su conciencia, algunos naufragaron en la fe. Entonces nosotros, queridos hermanos, en estos tiempos finales necesitamos mantener una fe no fingida, una fe no aparente. No mantengamos apariencias. Tengamos nosotros, por medio del ejercicio del Espíritu, por medio de la vida, mantengamos una fe y por ende también una buena conciencia, que es el cuarto punto, el último punto de la estructura de nuestra fe. La conciencia. Y nosotros tenemos como un ejemplo negativo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente: estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. En Reina Valera dice cauterizada, pero aquí en esta versión dice tienen muerta. En estos tiempos del fin, las personas no tienen escrúpulos, las personas no tienen conciencia en cuanto a acciones, en cuanto a actitudes, en cuanto a palabras o en cuanto a obrar. Es tan difícil encontrar personas con valores hoy en día. En la política, las personas no tienen conciencia, van de un partido político a otro, venden su candidatura, negocian, trafican, comercializan, quizás votos, comercializan, un sinfín de cosas. No tienen escrúpulos. En el aspecto social, en la educación, también sucede lo mismo. En la salud también sucede lo mismo. Cada vez más, hoy, el ser humano carece, queridos hermanos, queridas hermanas, carece de conciencia, de sentimiento, de escrúpulos, de valores. No tienen ese juez que les dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. La conciencia es una parte del espíritu que Dios reservó para que el ser humano caído no se desenfrene. Es como el freno para el ser humano. Un auto sin frenos, hermanos, cuando acelera, es un desastre. Va a haber un choque, va a haber un accidente, produce accidentes. Nuestra vida, si no hubiera conciencia, queridos hermanos, queridas hermanas, sería algo desastroso. Pero gracias al Señor, no solamente tenemos la conciencia, tenemos todos un espíritu avivado. Nuestro espíritu hoy tiene vida. Nosotros tenemos conciencia, tenemos intuición, tenemos comunión y por medio de la comunión con Dios intuimos, discernimos las cosas espirituales, discernimos los ambientes, la situación, la esfera donde estamos y de esa manera nuestra conciencia nos guía a hacer lo correcto. Alabado sea el Señor. Y en otro versículo de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice a Timoteo: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe genuina. Una fe no fingida, es una fe genuina. Nosotros estamos siendo alentados cada día, queridos hermanos, queridas hermanas, a través de las palabras del ministerio, a que nuestra fe sea fe, una fe genuina, y que a través del Espíritu y a través de la vida brote en nosotros este amor en la vida de la iglesia, que produzca un vivir,
una manifestación, la manifestación de la piedad. Por eso nosotros vamos a concluir con esta porción. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oh, hermanos y hermanas, este no es solamente un versículo como frase o como una poesía. Los cristianos del primer siglo tomaron eso como una predicación del evangelio, comenzaron a cantar este cántico, comenzaron a cantar y a proclamar por doquier estas palabras que encierran o engloban el propósito de Dios. Indiscutiblemente significa que no existen controversias respecto a esto. Por un lado, las personas buscan discutir, buscan tener la razón, buscan ser admirados, buscan negociar, comercializan la piedad. Oh, hermanos y hermanas, pero indiscutiblemente grande es este misterio. Y este misterio de la piedad tiene que ver mucho contigo, querido hermano. Tiene mucho que ver contigo, querida hermana, querido amigo, querida amiga. Este misterio es Cristo y la iglesia, siendo ambos uno solo. Cristo como la cabeza, la iglesia como el cuerpo. Por eso que la iglesia es un misterio, es una visión. Estar en el ministerio es una cuestión de visión. Por eso que no somos en muchos lugares, no somos numerosos. No tenemos poder político, económico, impacto quizás social. Porque muchas personas prefieren, quizás algunos, seguir cierta doctrina, una doctrina más favorable a sus intereses, ciertos deseos personales, adquirirlos. Vivir la vida de la iglesia, querida hermana, querido hermano, es una cuestión de visión. Por eso que esto es un misterio. Y cuando usted ve, le ha revelado este misterio, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, que nuestra vida no se limita a este mundo, que nuestra vida no se limita a esta esfera terrenal, que nuestra vida y que nuestro futuro es estar con el Señor por la eternidad y poder reinar con Cristo esos 1000 años maravillosos, hermanos y hermanas. Eso no tiene precio. Por eso el apóstol Pablo corrió la carrera, batalló la buena batalla y guardó la fe. Y él le explica de esta manera: Dios fue manifestado en carne. Jesús fue la primera manifestación de Dios en carne. Juan capítulo 1, versículo 14, Mateo 1, 23, Gálatas 2, 20 y Colosenses 1, 27 nos muestra esto. Juan 1, 14 nos dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de realidad. Mateo 1:23 dice, y concebirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y Colosenses 1:27 dice, el gran misterio que estaba oculto desde los tiempos y las edades, es decir, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios necesita y Dios quiere en este siglo XXI manifestarse nuevamente. ¿A través de quién? A través de usted, a través de mí, a través de la iglesia. Hoy Dios manifestado es a través de la iglesia. Cuando la iglesia tiene esta columna, este fundamento de la verdad, entonces es un testimonio vivo, sostiene, defiende los valores del Señor, los valores de la verdad, y de esta manera manifiesta a Dios. Esta es la verdadera manifestación de la piedad en cuanto a acciones, en cuanto a palabras, en cuanto al corazón, en cuanto a actitudes. Todo ello las personas comienzan a notar que somos diferentes. Jesús, por un lado, fue justificado en el Espíritu. Cuando él fue probado, él fue bautizado, él fue justificado, es decir, él pasó por el bautismo del Espíritu Santo. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 nos muestra que él, después de su muerte, él fue elevado, entronizado. Y su nombre es un nombre diferente, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, tanto los ángeles caídos como los ángeles de Dios.
toda la clase de ángeles, todos vieron la aparición de Jesús. Los ángeles caídos no pudieron resistir a Jesús en el Seol, en esos 3 días que estuvo en la muerte. No pudieron retenerlo, no pudieron hacer nada, fueron avergonzados. Ellos pensaron que cuando ya Jesús estaba en la cruz iban a acabar con él, pero no, hermanos, no, hermanas, Dios ya tenía un plan, el plan llamado resurrección, y el Señor, cuando lo resucitó, él fue visto por los ángeles. Hechos capítulo 1, 10, Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11 nos muestra que cuando el Señor se despidió de los discípulos, fue llevado por los ángeles. Oh, hermanos, esto es maravilloso. Cuando el Señor Jesús fue tentado, oh, hermanos y hermanas, los ángeles vinieron y se le sirvieron. Él fue tentado por el enemigo de Dios, directo, por Satanás. Satanás lo tentó y lo tentó 3 veces. El Señor venció como hombre, y cuando acabó esa pelea, esa pequeña pelea, vinieron los ángeles, fue visto por los ángeles. El Señor Jesús también, por un lado, es predicado entre los gentiles. Queridos hermanos, no solamente esto habla del Señor Jesús, esto habla también hoy de nosotros. Cuando los ángeles nos ven, ¿cómo nos ven? Cuando los demonios nos ven, ¿cómo nos ven? Me acuerdo una vez que yo tuve miedo de expulsar, de orar por una persona que estaba endemoniada. Porque en mi interior sentía que mi estado espiritual no era el adecuado. Para ello, queridos hermanos, nosotros tenemos la sangre del Cordero. Por eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Por eso necesitamos nosotros. Estamos siendo vistos todos los días. Somos vistos por Dios, somos vistos por los ángeles. Cuando somos probados, somos justificados o somos reprobados. Justificado por el Espíritu, es decir, aprobado por el Espíritu, es decir, un sello donde dice aprobado. El Señor Jesús fue aprobado, probado y aprobado. Nosotros, queridos hermanos, necesitamos también ser justificados por el Espíritu, recibir el sellar del Espíritu en nuestras acciones, en nuestras palabras. El Señor Jesús fue predicado entre los gentiles. Mateo 24:14 nos dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Por eso nosotros, queridos hermanos y hermanas, preparémonos para el día 26 de junio. 26 de junio tenemos la fábrica de vencedores. Ese día será un día especial donde todos nosotros como iglesia saldremos a predicar el evangelio. Ya tuvimos el tiempo durante este receso por la pandemia, las olas de crecimiento y todo ello, y no queremos ser tampoco descuidados, pero no podemos dejar de anunciar las buenas nuevas. Muchas personas necesitan de ti, querido hermano, de ti, querida hermana, de nosotros como iglesia para predicar este evangelio de la vida. El Señor Jesús también, por un lado, fue creído en el mundo. Y por otro lado, lo guarda para el final. Recibido en gloria. Alabado sea el Señor. El Señor Jesús fue recibido en gloria. ¿Esto qué significa? Que Él no va a ser recibido en gloria sin ti. Él está esperando ser recibido en gloria. Él, por un lado, fue recibido en la gloria cuando Él subió hasta el tercer cielo, pero Él está esperando ser coronado contigo, querido hermano, contigo, querida hermana. Por eso nosotros seremos aquellos que reinaremos con el Señor, y Él espera arrebatarnos para darnos también la corona de la gloria, para que nosotros todos como iglesia seamos revestidos de la gloria del Señor, para que usted y yo podamos expresar por totalidad al Señor, porque durante todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra nosotros manifestamos a Dios en la carne. Fuimos probados de diversas formas y fuimos justificados por el Espíritu. Fuimos vistos por los ángeles a diestra y a siniestra delante de las personas en nuestra vida personal, en nuestra vida oculta. Fuimos aprobados también. Fuimos personas que
que llevamos el evangelio a todos los gentiles, llevamos la palabra, presentamos al Señor. Las personas vieron, los gentiles que no conocen al Señor, vieron a Jesús en nosotros, reciben al Señor, reciben la salvación, creído en el mundo. Y también eso va a garantizar que usted y yo recibamos la gloria. Jesús es el Señor, hermanos. Amén.